Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un nuevo tema que está dando mucho que decir. Se trata sobre la gran farsa del calentamiento global. Entre estas tenemos dos posturas, que están a favor y que están en contra. Muchachos, ¿qué es lo que tienen que decir sobre este tema? A ver, principalmente, el factor principal aquí es el CO2. Igual dicen que es el causante principal de aumento de temperatura a nivel global. Pero sin embargo eso es falso, porque a partir de 1940, cuando comenzó la era de la industrialización, comenzó a elevarse las cantidades de CO2 transmitidas a la atmósfera. Eso debió haber aumentado la temperatura. Sin embargo, la temperatura fue descendido hasta 1970. Así que por ende sabemos muy bien que, que el CO2 no es el causante directo del calentamiento de la temperatura. Ya, ok. Ya saben lo que dijiste, pero mira, tú dices que el CO2 se comenzó a surgir sobre la industrialización y que no encaja con los años. Pero el hombre es productor también, o sea, anteriormente, así ellos, en este caso es el CO2, que es lo que ellos producen. El hombre indirectamente también está contaminando por la creación, no sé, de las fábricas o de los autos, todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que tienes que decir contra esta idea? Mira, de todo el CO2, toda la atmósfera está compuesta por solamente el 0.054% de la atmósfera es CO2, del cual el hombre solo, de ese 0.054%, solo es culpable del 1% de ese porcentaje. Lo demás es mayormente causado por el 98% por el calentamiento de las aguas. Al calentarse las aguas, expulsan CO2 y al enfriarse absorben. También por las heces de los animales y las hojas secas que tienen en otoño, genera también CO2. Pero sin embargo, dentro de nuestra base científica, nosotros estamos en contra de esta tesis. Dentro de los estudios en el hielo y los anillos de los árboles, hemos comprobado que el CO2 tiene una causa directa con la temperatura de la Tierra. No necesariamente, porque justo hay un video de Albor donde explica que hay unas complejidades para evaluar el CO2 y la temperatura, y las complejidades, por ejemplo, y se ven justo lo que dices tú, en las muestras de hielo que sacan, donde ellos, hay científicos que han visto el CO2 la atmósfera que queda congelada en las muestras de hielo, han sacado y sale el CO2 y explica que no guarda relación. Al contrario, es lo opuesto. Ya, pero las fotos que se muestran en la película de Al Gore tratan acerca de los años pasados, de los nevados, se podría decir, donde se ha disminuido de manera notable. O sea que eso también se produjo en la misma circunstancia donde se produjo la era de la industrialización. O sea que ese problema fue provocado por los hombres. O sea que al producir demasiado CO2 quedó en la troposfera y al penetrar el calor, o sea, lo retuvo y se produce el efecto invernadero, lo cual produce demasiado calor y el calentamiento global se podría decir que es producido por ello. Claro, o sea, podríamos deducir que la industrialización en sí es una de las causas directas de lo que actualmente es una... Yo lo voy a rebatir porque hasta 1940 las temperaturas, como dijo mi compañero, sí se elevan, pero después de 1940 a 1970, que le llaman la abundancia económica de la posguerra, empezó la industrialización masiva para los mercados. Entonces empezaron a hacer autos, refrigeradoras, cantidades, y lo cual debería haber el CO2 aumentó. Pero ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura baja entre 1940 y 1970, baja bastante, y sale un cuadro donde baja mucho y luego vuelve a subir por otras 3 décadas más, vuelve a subir. Entonces esta razón que yo te doy en este cuadro, que aparece en el video, rebate tu punto, porque en esos 30 años donde debería incluso que aumentó el CO2, debería haber aumentado también la temperatura, pero no, pasó lo contrario, bajó la temperatura. Ustedes se basan sobre el documental de Albor. ¿Qué tan confiable es en que eso ustedes? Porque creo que él es el único, uno de los primeros, y creo que también el único, que ha enseñado su documental en la que habla sobre este tema. Bueno, eso también
un caso un poco erróneo, ya que Al Gore contaba con el apoyo de las bases científicas de la IPCC, que es una de las organizaciones acerca del estudio de cambio climático pertenecientes a la ONU, los cuales respaldan el estudio sobre el calentamiento global y su procedencia en torno a causas humanas. Y también tengo entendido que había un estudio, se ha encargado cada estudio de hacer, Fernando, un estudio en el cual más que todo se preguntó y se hizo como un censo a la mayoría de los climatólogos, de los mejores climatólogos de todo el mundo, que en total fueron 100 encuestados, de los cuales unos 19 científicos han afirmado sobre este tema. ¿Qué es lo que tienen que decir ustedes al respecto sobre eso? Ya que en una parte la mayoría de estos no opina porque no está seguro, no quiere, como que tiene miedo algo de decir algo concreto porque puede perturbar mucho a la sociedad o algo. ¿Qué es lo que...? Hay estudios donde refiere por ejemplo, el río Támesis que hablan, ¿no? En años anteriores hubo una era de hielo pequeña y que en el río Támesis se congeló, ¿no? Y la gente hacía ferias, todo, ¿no? El río Támesis es grande y el clima siempre está cambiando, ¿no? Lo que nosotros explicamos es que el clima siempre está en un cambio constante y no se debe tanto al CO2, porque justamente los estudios del hielo sugieren que cientos de años atrás el clima cuando subía, incluso hay una parte donde explica que las temperaturas eran más altas que hoy en día, que en 2014, y también hay una parte donde descienden, que es una especie de una era de hielo muy corta, en la cual, como te digo, te menciono un ejemplo claro, es el río Támesis, donde se congela, ¿no? Y luego también explicamos, y en el video se ve, de que explica que el clima lo controlan las nubes, y las nubes son controladas por los rayos cósmicos, y los rayos cósmicos también son controlados por el Sol. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que las nubes se forman gracias a rayos cósmicos que vienen de explosiones de una supernova que llegan a nuestro planeta, como toda la galaxia, y una vez que llegan y cuando el mar se condensa hacia el cielo, hacia la atmósfera, y estos rayos se encuentran, generan nubes. Y estas nubes regulan la temperatura, haciendo que entre mayor nubes el clima sea más templado, más cálido. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando el sol y se ve cuando el sol hace una especie de radiografía, por así decirlo, muestra manchas. Y estas manchas, entre más manchas, nos arroja más olas de calor, ¿no? Radiación. Y hace que estos rayos cósmicos no lleguen a la Tierra, por lo tanto no generen nubes y ocasiona que caiga o aumente la temperatura, ¿no? Pero en relación a las nubes, lo que tú has dicho, o sea, eso es un problema que nosotros estamos conscientes que vendría a ser el oscurecimiento global, que es una tesis que también nos seguro contradice, pero el hecho es que nosotros aceptamos de que sean como que directamente proporcionales, ya que tiene que haber un equilibrio entre estas dos existentes, ya que al combatir una o la otra se amplifica una de estas dos. O sea, no es que digamos que las nubes no es un factor tomado en cuenta, sino que son dos problemas aparte que se correlacionan en relación a cómo afectan a la humanidad. Claro, se correlacionan, pero no, mi punto era en lo que te explicaba, era no las nubes, sino que las nubes y el mar es un parte de todo. Lo que mi punto aquí es que el Sol es quien realmente regula la temperatura de la Tierra. Y ha habido estudios en que, si nos vamos años atrás, 5 años atrás, hay estudios en que demuestran que el Sol ha habido tiempos, temporadas en que ha aumentado más la temperatura, mandando más ondas de calor, y ha hecho que justo esos estudios donde el Sol muestra más manchas y más potencia de calor, por así decirlo, la temperatura también va a la par. Y es más, cuando empieza a bajar la temperatura, el CO2 también empieza a bajar con un retraso de 800 años más o menos. Muy bien, espero que esta información le haya ayudado a despejar sus dudas sobre este tema, ya que en esas dos posturas, a favor y en contra, bueno, da mucha información y en el cual creo que este debate creo que ha sido ganado por los que están en contra.